Yo sé que aunque estamos grabando, en cuanto no somos muchos, si hay alguna pregunta o algún comentario, entonces no duden en dejarme saber para poder interactuar un poquito hasta donde nos sea posible. Estamos en predicación expositiva y nos hemos encontrado en 2 oportunidades este año, así que no nos estamos viendo muy seguido para este tema específico, pero yo estoy absolutamente feliz de poder estar aquí estudiando este tema específico, porque lo que realmente necesitamos ver es que cada día crecemos en el entendimiento de cómo poder ser mejores estudiosos de las escrituras y también expositores de las mismas. Entonces, por eso esto me anima mucho. Hemos hablado hasta el momento, en estos tiempos que hemos tenido juntos, hemos hablado de la crisis de la verdad, tanto en el mundo como en el contexto de la iglesia. Hemos hablado de la necesidad grandísima de una predicación expositiva. Hemos hablado del expositor, del predicador. Hemos hablado de preparación espiritual. Hemos hablado de preparación no espiritual, sino a nivel de educación, a nivel de formación. Hemos hablado de todo eso. Y hoy vamos a entrar ya a hablar del texto, porque ese es nuestro tema central, el texto. Y solo para recordar algunas cosas que dijimos la última vez, el problema, el gran peligro de no tener o no saber o crecer en una predicación expositiva es que terminamos predicando muchas cosas menos las escrituras. Entonces, el centro de muchas predicaciones no es el texto, son las ideas de personas o ideas que están por ahí volando o que se han escuchado de otros o ideales políticos o cualquier otra cosa menos el texto bíblico. Ese es el peligro de no tener una predicación expositiva. Así que vamos a entrar al texto porque ese es nuestro mensaje central. Definamos predicación expositiva. Yo tengo una definición de alguien que se llama Haddon Robinson, del cual hemos estudiado algunas cosas de su libro, que es acerca de predicación expositiva. Y Haddon Robinson tiene la siguiente definición. Entonces voy a leerla y luego vamos a ir parte por parte desglosándola un poquito para entenderla mejor. Él dice que predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico derivado de un pasaje, de un texto, y transmitido a través del estudio histórico, gramatical y literario del pasaje o del texto en su contexto, el cual el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y a la experiencia del predicador y a través del predicador a los oyentes. Muy bien, me parece muy completa, voy a repetirla y después voy a buscar la oportunidad de hacérselas llegar a los que estamos hoy aquí, al igual que otro material que tengo para que si alguien desea leer, más adelante les explico. Entonces, repitamos la definición de Haddon Robinson acerca de la predicación expositiva. La predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico, derivado ese concepto de un pasaje de la escritura, por supuesto, y transmitido a través del estudio histórico, gramatical y literario de ese pasaje en su contexto, el cual el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y a la experiencia del predicador y a través del predicador a los oyentes. Entonces voy a hacerles llegar después la definición. Entonces comencemos por qué es eso de expositivo. Expositivo es de exponer, explicar, mostrar. De eso habla esa palabra, eso significa esa palabra. Expositivo es que se expone, que se explica, que se muestra.
Y cuando hablamos de una predicación expositiva, pues obviamente estamos hablando de una predicación cuyo propósito es ese, es exponer, explicar, mostrar un texto de la Escritura. Cuando hablamos de un concepto bíblico, porque él dice que predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico. Un concepto bíblico es una verdad extraída del texto de la Escritura, con una sana y balanceada interpretación, y más adelante hablamos más de eso, con una sana y balanceada interpretación y claramente respaldada por el contexto de la misma Biblia. Entonces, repito eso del concepto bíblico. ¿Qué es eso del concepto bíblico? Es una verdad extraída, eso significa extraer, extraída del texto bíblico, esa verdad. Obviamente ese texto tiene que ser interpretado, así que tenemos que buscar una sana y balanceada interpretación y claramente respaldada por el contexto de la misma Escritura, de la misma Biblia, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Y por cuanto se interpreta a sí misma, si yo enseño una verdad en un texto, esa verdad que yo estoy enseñando tiene que estar respaldada en otras partes de la misma Escritura. La Biblia se interpreta a sí misma. Ese es el concepto bíblico. Por supuesto, si nosotros queremos sacar ese concepto bíblico de un texto, tenemos que estudiar ese texto. Necesitamos estudiarlo. Y para estudiar el texto necesitamos usar un método. Igual que para cualquier otro tipo de literatura, necesitamos usar métodos. ¿Cuál es el método más adecuado en la interpretación y en el estudio de los textos de las Escrituras? Esto es lo que yo les voy a mandar a los que estamos aquí. Voy a pedir el favor que Milena, creo que está con nosotros, pueda dejarme saber quiénes estamos hoy para poder después a sus respectivos WhatsApps mandarle este material. No es mucho, son 2 hojitas que habla de los diferentes métodos de interpretación que hay, y obviamente estamos hablando de métodos de interpretación, en este caso, de las Escrituras. Gracias. Entonces, les hago llegar para que lean más. Sin embargo, al final del material que les estoy enviando, encontramos el método gramático histórico, que es el método correcto a la hora de interpretar, estudiar los textos de la Escritura. Entonces, ustedes van a ver otros que están ahí, van a ver las diferencias que hay entre unos y otros, y espero que lleguen a la misma conclusión que yo y que los que están exponiendo este texto o ese material que estoy enviando, en el sentido de que el método gramático histórico es el método correcto a la hora de interpretar los textos de la Biblia, los textos de las Escrituras. Déjenme leerles solo una porcioncita de la última parte del material que les voy a mandar. Dice así, abro comillas: distinguiéndose de todos los métodos de interpretación mencionados, podemos referirnos al histórico gramático o al gramático histórico como el método que más se recomienda al criterio y a la conciencia de los estudiantes cristianos. Su principio fundamental consiste en conseguir de las escrituras mismas, el significado preciso que los escritores quisieron dar cuando escribieron esos textos. Ese método aplica a los libros sagrados los mismos principios, el mismo proceso gramatical y el mismo proceso de sentido común y de razón que aplicamos a otros libros. El exégeta o el estudiante bíblico histórico gramático, dotado de convenientes cualidades intelectuales, educacionales y morales, aceptará las demandas de la Biblia sin prejuicios o prevenciones y sin ambición alguna de demostrarlas como verdaderas o falsas. Investigará el lenguaje y las tendencias de cada libro con toda independencia y sin temor de ninguna clase. Se posesionará del idioma del escritor, del dialecto especial que hablaba, así como de su estilo y manera peculiar de expresión. Averiguará las circunstancias en que escribió, las maneras y costumbres de su época y el motivo u objeto que tuvo en vista al escribir.
tiene el derecho de suponer que ningún autor en su sano juicio será, a sabiendas, inconsecuente consigo mismo, ni tratará de extraviar o de engañar a sus lectores. Entonces yo sé que suena un poquito complicado, pero vamos a desglosarlo a medida que nosotros avancemos en este tema de cómo estudiar el texto. Básicamente lo que está diciendo es que este es el método más recomendado, y de lo que se trata el método histórico y gramatical es de tomar el texto y comenzar a estudiarlo gramaticalmente, literariamente, históricamente, lo cual incluye también las circunstancias, quién lo escribió, la época, para quién lo escribió, quiénes lo iban a recibir, qué situación estaban viviendo, en qué tiempo fue eso, en qué lugar fue eso. Ese es el método gramático histórico. ¿Cómo hacemos para interpretar un texto? O tenemos que tomar todos esos elementos y comenzar a hacer un estudio del texto. Simplemente para hacer una comparación, hay otro método que se llama el método alegórico. El método alegórico es otro método a través del cual nosotros podemos hacer un estudio de un texto. Pero el gran problema del método alegórico es que no toma en cuenta nada de esto que estamos diciendo en el gramático histórico, sino que el alegórico dice, oh, ese texto que está ahí, ese versículo que está ahí, o esos versículos, uno lee lo que dicen, pero detrás de eso hay un significado escondido. Hay algo misterioso que está detrás de eso. Y entonces, claro, para encontrar el significado que está escondido por cuanto no está escrito, entonces hay que imaginarlo. Y ahí es donde está una de las grandes dificultades del método alegórico, y es que da lugar a que la imaginación de cualquiera o de todos le dé la interpretación al texto. Esa es una forma para mí equivocada de interpretar los textos de las escrituras. Necesitamos hacer un estudio gramático, histórico, literario, de las circunstancias, de quién escribió, y a eso vamos. Así que vamos a ir entendiéndolo más y más a medida que avancemos. Por ahora, digamos que hay dos partes principales en la predicación expositiva. ¿Cuáles son esas dos partes? Muy sencillo. La primera es el estudio del texto y la preparación del sermón o de la clase o de la charla o de la verdad que yo quiero comunicar. Ya hemos dicho varias veces que esto se da en diferentes contextos, no solamente desde un púlpito en una comunidad cristiana el día de reunión, no solamente, en muchos otros contextos, en grupos más pequeños, en un compartir de algunas personas, o inclusive de persona a persona, comunicándole a alguien una verdad, o discipulando a alguien, enseñando o predicando el evangelio. En todos esos contextos se debe aplicar esta predicación expositiva. Y la primera parte es el estudio. Entonces, cuando yo tengo un texto y lo estoy estudiando, todavía no estoy hablando de hablar con nadie, ni de compartir, ni de predicar, no, estoy estudiándolo apenas. Estoy en la primera parte, que es la preparación de lo que yo voy a enseñar, de lo que voy a decir, basado en qué, en un texto de las Escrituras. Esa es la primera parte. La segunda parte ya es la exposición, la entrega, la predicación del mensaje que yo he preparado, la exposición de ese mensaje. Siempre en todo este proceso, el pasaje o el texto gobiernan el sermón, tanto en su estudio como en su exposición. Es el pasaje el que gobierna el sermón o la predicación o el compartir, o como queramos llamarlo, que yo voy a comunicar. El pasaje gobierna todo lo que yo voy a decir, debe hacerlo. Y esas son como las dos partes principales de la predicación expositiva. Muchas veces uno ve que hay personas que son muy dotadas, muy talentosas a la hora, por ejemplo, de entregar un mensaje, porque tienen mucha oratoria, porque ya sea que lo han aprendido, lo han practicado, porque tienen mucha más facilidad de palabra que otros, etcétera. Pero ahí hay una dificultad también, es que muchas veces uno encuentra personas que tienen muchos dones y talentos para exponer, predicar, hablar, enseñar, pero se nota que no pasaron por la primera parte del estudio del texto. No prepararon, no estudiaron, no encontraron este concepto bíblico que sale del texto, no hicieron esa exégesis, extraer.
Y entonces, aunque son muy buenos hablando y comunicando ideas, pues tienen que comunicar sus ideas o las ideas de otros que han escuchado, porque no encontraron el estudio, no encontraron la idea principal, el mensaje del texto, porque no lo estudiaron. Esa parte de estudiar el texto, por supuesto que es absolutamente fundamental, no se puede evadir. Yo diría que yo prefiero a alguien que no sea muy bueno predicando o hablando, o que no sea muy dotado exponiendo, que no tenga mucha oratoria, ¿verdad? Muy elocuente, pero que haya estudiado el texto, porque de alguna u otra forma va a comunicar la verdad que el texto enseña, aunque de pronto no sea muy elocuente. Yo prefiero eso y no a alguien que tenga mucha elocuencia, mucha oratoria y que venga a comunicar algo que viene de él o de la mente de otros, pero no del texto de las Escrituras. Entonces, necesitamos estudiar el texto. Vamos a esa primera parte, el estudio del texto y la preparación del sermón o de la predicación o de lo que uno quiere compartir. Tú como predicador, o como maestro o como alguien que va a enseñar o compartir, nos damos a la tarea de rendir nuestros pensamientos a las Escrituras. O usamos las Escrituras para tratar de soportar nuestro pensamiento. Sí, volvemos a lo mismo de antes, el peligro de no usar predicación expositiva. Muchos hacen eso, simplemente tratan de usar las Escrituras para soportar sus pensamientos, sus ideas. Pero acordémonos que cuando vamos al texto a estudiarlo, en la predicación expositiva, tenemos que rendir nuestros pensamientos a las Escrituras y llegar al texto limpios. ¿Eso es posible? Bueno, yo no creo que sea posible en su totalidad, pero esa debe ser nuestra intención cuando nosotros nos acercamos al texto. Esa es la tarea más importante de una sana predicación expositiva. Llegan ahí al texto sin esos prejuicios o ideas preconcebidas que ya tenemos acerca de ese mismo texto o de esa verdad que queremos comunicar. Al acercarnos a un pasaje, a un versículo, a un texto de las Escrituras, debemos dejar de lado inclusive nuestras convicciones teológicas y los acercamientos que otros tienen a ese mismo texto que nosotros hemos escuchado. Ahora, ojo porque no quiero que me malinterpreten. No significa que más adelante no vamos a usar nuestras convicciones teológicas para desarrollar nuestro mensaje, pero cuando nos acercamos al texto, si nos acercamos con ideas preconcebidas, si nos acercamos con ideas teológicas que ya tenemos determinadas, entonces no vamos a acercarnos al texto de la forma de vida. Tenemos que dejar inclusive esas convicciones teológicas que tenemos o lo que hemos escuchado de otros. Supongamos que vamos a estudiar cualquier pasaje, la parábola del hijo pródigo. Lo primero que tenemos que hacer, si vamos a estudiar ese texto, acercarnos a lo que la Biblia dice, el texto dice allá en el Evangelio de Lucas. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué pasó ahí? En primer lugar, y no llegar al texto ya con lo que nosotros escuchamos de otros predicadores que dijeron acerca, ahí está como el esfuerzo que tenemos que hacer de llegar a ese texto desnudos, no literalmente, no sean hiperliteralistas, llegar al texto sin todas las ideas preconcebidas, sin todo eso que hemos escuchado. Necesitamos llegar y leer y pensar y estudiar qué dice ese texto, qué fue lo que ocurrió, qué quiso decir el autor y comenzar a hacer el estudio del texto que estamos viendo hoy. Cuando hablamos de comunicar un concepto bíblico, las palabras, porque nosotros creemos que, yo creo y nosotros creemos en la inspiración verbal de las Escrituras. Inspiración verbal de las Escrituras. ¿Qué significa eso? Nosotros creemos que cada palabra que se encuentra en nuestras Biblias es inspirada. Eso es lo que nosotros creemos. No creemos que hay algunas ideas que fueron inspiradas y otras no. No creemos que hay algunas partes de la Biblia que fueron inspiradas y otras no, y hemos hablado de eso en otros tiempos, así que no vamos a detenernos ahí. Pero nosotros creemos que todas las palabras son inspiradas, pero las palabras forman
oraciones. Las palabras forman oraciones y esas oraciones nos dan ideas. Entonces, no por el hecho de que creemos en la inspiración verbal de las escrituras, nosotros vamos a creer que las palabras en sí mismas nos van a dar significados y sentido. No, las palabras forman oraciones. Esas oraciones nos dan ideas de lo que se quiere comunicar en el texto. Eso sucede en cualquier otro escrito, no solamente en la Biblia. Ese es un estudio literal del texto, y necesitamos entender que las meras palabras no nos van a dar el significado. Las palabras sí, todas son inspiradas, pero las palabras forman frases y esas frases nos dan ideas y esas ideas son las que el texto nos está comunicando. Entonces necesitamos encontrar la idea que el escritor quiso comunicar a través de las palabras y de las ideas que encontramos en el texto. ¿Qué fue lo que se quiso comunicar cuando se escribió ese texto? ¿Qué intención había en la mente inspirada, sí, inspirada del autor cuando escribió esto? Esta parábola, este versículo, este grupo de versículos, este texto que yo estoy estudiando. ¿Qué intención había en la mente inspirada del autor? Porque acordémonos que cuando nosotros hablamos de la inspiración de las escrituras, los escritores de la Biblia no fueron robots, autómatas, que simplemente escribían lo que ellos no estaban pensando. No, Dios utilizó sus mentes. Dios utilizó todas las capacidades intelectuales que ellos tenían. Dios utilizó su razón, sus lógicas, su capacidad de comunicar ideas. Todo eso estaba bajo el control, sí, del Espíritu Santo, porque estaban inspirados por el Espíritu Santo. Pero ellos tenían intenciones en su mente cuando estaban comunicando ideas. Entonces, cuando pensamos en Pablo escribiendo sus cartas, es absolutamente obvio que cuando él comunica todas estas cosas que escribe en sus cartas, había intenciones en su mente, en su corazón y en su mente, dirigidas por el Espíritu Santo, pero había intenciones. ¿Cuál fue la intención de él cuando escribió estas cosas a los efesios, a los filipenses, a los gálatas, a los colosenses? ¿Cuál era la intención del autor cuando escribió eso? Entonces estamos hablando de la idea principal de un texto. Necesitamos encontrar la idea principal de un texto. Para encontrar la idea principal de un texto, necesitamos interpretarlo. Para interpretarlo, necesitamos estudiar el texto usando todas las herramientas posibles a nuestro alcance para hacer una buena y sana interpretación. Algunos prefieren los libros y todo este tipo de recursos y materiales y herramientas que todavía existen, y otros usan todos esos materiales ya hoy en día que están en el Internet. Cualquiera de las dos es absolutamente válida. Si no, a mí no me gusta el Internet, yo prefiero los libros. Bien, todas las herramientas que hay. Entonces hablamos de, obviamente, primero comenzando por la Biblia, las Escrituras, pero luego tenemos libros, comentarios, sermones, estudios, exposiciones, concordancias, referencias gramaticales a los idiomas originales. Es muy importante el Antiguo Testamento hebreo, el Nuevo Testamento en el griego, todos esos recursos que hoy en día nosotros tenemos que estar agradecidos por la cantidad de recursos que tenemos en el estudio de los textos. En otra época es mucho más complicado, no tenían todos esos recursos, hoy en día lo saben. Entonces, repito, necesitamos encontrar la idea principal de un texto. Para encontrar la idea principal de un texto necesitamos estudiar el texto e interpretarlo. Y para eso hacemos uso de todos los recursos que tengamos para estudiar ese texto y encontrar la idea principal que se quería comunicar. ¿Cómo estudiamos ese texto? ¿Cómo usamos todas esas herramientas? ¿Por dónde debemos empezar? Necesitamos estudiar el texto en su contexto. Y todo esto es parte de la hermenéutica, el arte de interpretar correctamente las escrituras. No podemos tratar de interpretar un texto fuera de su contexto, Entonces nosotros decimos, bueno,
necesitamos entender ese texto en el capítulo donde está. Sí, muy importante, pero acordémonos que la Biblia cuando fue escrita no fue escrita por capítulos. Eso vino muchísimo tiempo después para el estudio. Entonces sí, es muy importante, pero tenemos que ir muchas veces más allá del capítulo. ¿Qué venía comunicando el autor cuando llegó a este punto? ¿Qué venía diciendo él? ¿Qué venía enseñando? ¿De qué venía hablando? Para poder interpretar este texto que yo tengo aquí, del cual quiero estudiar y armar un sermón o una enseñanza. ¿Qué venía diciendo? Entonces, tenemos que entenderlo en el contexto de lo que él venía diciendo, de qué viene hablando. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la carta a los Gálatas, nos encontramos unos textos, o un texto, o un versículo, o un grupo de versículos, y comenzamos a pensar, ¿cuál es la idea principal de esto? ¿Qué estaba comunicando Pablo? Inmediatamente tenemos que remontarnos a toda la carta y decir, ¿por qué escribió esa carta? ¿Por qué se la escribió a los Gálatas? Se la escribió porque los Gálatas estaban siendo atacados, este grupo de iglesias en Galacia estaban siendo atacados por doctrinas que les estaban enseñando que necesitaban regresar a la ley judía del Antiguo Testamento para poder agradar a Dios y poder ser cristianos. Esa fue la razón por la que él escribió esa carta. Entonces, todo lo que él dice en esa carta está directamente relacionado con esa idea de que les estaban enseñando cosas erróneas. Es que querían volvernos a la ley del Antiguo Testamento y someterlos otra vez a esa ley, cuando nosotros ya no estamos en el Nuevo Testamento sometidos a la ley del Antiguo Testamento. Y Pablo es muy fuerte en muchas partes de esa carta. Se nota que su idea era, yo no voy a permitir que gente venga y dañe o trate de dañar todo el trabajo que nosotros hemos hecho con todas estas comunidades en esas regiones de Galacia. No. Entonces es muy fuerte muchas veces. A eso es a lo que tenemos que ir. No podemos tomar un texto e interpretarlo fuera de su contexto. Puede ser el capítulo, el libro, la carta. ¿De qué se viene hablando? ¿Pertenece al Nuevo o al Antiguo Testamento? Eso es muy importante. Muy importante. Yo no puedo interpretar principios o conceptos o ideas del Antiguo Testamento sin pasarlos por el Nuevo. Porque no estamos en el Antiguo, estamos en el Nuevo. Nosotros formamos parte de la Iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. El Antiguo es importante, por supuesto, es la palabra de Dios, es muy importante. Nos muestra todo el desarrollo del plan de Dios a través de las edades. Pero yo no puedo interpretar textos del Antiguo Testamento sin pasarlos por el Nuevo, porque el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo. Así como el Antiguo incluye o tenía escondido el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos el cumplimiento de todas esas cosas que Dios prometió en el Antiguo Testamento. Pero a la hora de interpretar textos, yo necesito venir al Nuevo Testamento. Entonces necesitamos estudiar esos textos en su contexto, en su contexto. Y necesitamos comenzar a hacerle preguntas a ese texto que nos lleven a interpretarlo, a explicarlo. Ya dijimos, mirándolo en su contexto. Y aquí, alístate para comenzar a tomar notas. Muchas notas. Escuché, por ejemplo, de alguien que con ello escuchando mucho, que es un pastor en los Estados Unidos, que se llama Alistair Begg, y él en un mensaje, él habla de su propia experiencia, y obviamente su experiencia no tiene que ser igual en todos, pero yo creo que algo muy sano que él hace, dice, yo agarro un cuaderno o un blog de notas, y cuando estoy estudiando el texto comienzo, escribo y escribo y escribo. No tienen ningún orden, no tienen por qué tenerlo, todavía no estamos ordenando nada, estamos escribiendo. ¿Escribiendo qué? Todas estas preguntas que nosotros le vamos a hacer al texto, preguntas como ¿cuáles? ¿Qué? ¿Qué dice el texto? ¿Qué es lo que dice ese versículo? ¿Qué es lo que dicen esos versículos? ¿Cómo? ¿Cómo lo está diciendo el autor? ¿Cómo lo está comunicando el autor? ¿Por qué?
¿Por qué está diciendo lo que está diciendo? Y ahí comenzamos a usar herramientas como el contexto histórico, circunstancial, qué estaba pasando, a quiénes le estaban escribiendo, qué, cómo, por qué, cuándo, cuándo se dijo eso, en qué tiempo, en qué momento de la historia, en qué momento de la historia de la iglesia o en qué momento del Antiguo Testamento, en qué reinado, en cuándo se dijo eso, cuándo, dónde. ¿Dónde? Contexto circunstancial geográfico. ¿Dónde se dijo? ¿A quién le mandó esa carta? ¿Qué estaba pasando allá? ¿Desde dónde se las envió? ¿Ustedes creen, por ejemplo, que es importante entender que Pablo escribió la carta a los Efesios desde la cárcel? Claro, es importante entenderlo. ¿Dónde estaba él y a quién les estaba escribiendo? ¿Quién le escribió? ¿Y para quiénes escribió esa carta? ¿Quiénes eran los destinatarios? ¿Quién iba a leer esos textos, esa carta, esa profecía o lo que fuera? ¿Quién iba a leer eso? Todas esas preguntas tenemos que hacérselas a los textos a la hora de estudiarlos. Y a medida que comenzamos en nuestro estudio responder todas esas preguntas, comenzamos a anotar. Todavía no tenemos ningún orden, pero estamos anotando ideas, anotando datos históricos, datos circunstanciales que se conocen. Comenzamos a anotar todo eso. Y todavía no tenemos ningún orden, pero estamos llenándonos de anotaciones acerca del texto que estamos estudiando. También necesitamos definir el género literario. Era la palabra que no encontraba antes, el estudio literario de los textos. Muy importante, porque no es lo mismo estudiar Cantares capítulo 3, Hechos capítulo 2 o Apocalipsis capítulo 17. Son textos completamente diferentes literariamente hablando. Entonces, Cantares capítulo 3, es un lenguaje poético, es un escrito poético, es una poesía, es un poema. Y tenemos que estudiarlo desde esa perspectiva de que ese es un lenguaje poético. Pero Hechos 2 no tiene nada de poético. Hechos 2 ya no es poético, Hechos 2 es una narración de lo que sucedió el día cuando el Espíritu Santo que había sido prometido fue derramado sobre la iglesia naciente, y luego encontramos el primer discurso de Pedro ante toda esa gente de diferentes naciones que hablaban diferentes idiomas que lo estaban escuchando. Es una narración histórica de lo que ocurrió. Eso ya no es una poesía. Pero comparándolo con Apocalipsis 17, Apocalipsis 17 es un lenguaje completamente diferente porque es un lenguaje profético, apocalíptico. Entonces, si yo estoy estudiando un texto, tengo que definir a qué género literario pertenece. ¿Eso es un lenguaje poético o es una narración? Es una narración histórica de lo que sucedió. Por ejemplo, el libro de los Hechos no es un libro doctrinal. ¿Por qué no consideramos el libro de los Hechos un libro doctrinal? Porque es una narración histórica de lo que ocurrió en ese periodo de transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre el tiempo cuando Cristo estuvo en la tierra y luego murió y resucitó, y el tiempo donde los que lo estaban siguiendo a él, sus discípulos, continuaron con el proceso de la iglesia, como les fue mandado. Entonces, hay una gran dificultad, por ejemplo, a veces con la interpretación que encontramos de textos del libro de los Hechos, porque se les da una interpretación epistolar, como si fueran doctrina, como la que encontramos en las cartas de Pablo y en las cartas generales. Y no es un libro histórico. Y por eso es muy importante definir el género literario del texto que estamos estudiando. Entonces, todas esas preguntas le damos al texto: qué, cómo, por qué, cuándo, dónde, quién escribió, quién lo dijo, por qué lo dijo, a quién se estaba escribiendo, qué género literario es este texto que yo estoy estudiando, a qué género pertenece: histórico, narrativo, profético, poético, epistolar, apocalíptico. Luego comenzamos a aplicar estas diferentes herramientas para el estudio de nuestro texto. ¿Como cuáles? Contexto histórico. Que todo esto es parte del método histórico gramatical, que es el adecuado para la interpretación de las escrituras.
Contexto histórico. ¿Quién escribió el texto? ¿A quién les fue escrito? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuáles eran las características de ese tiempo? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando donde él estaba escribiendo y qué estaba pasando con los que van a recibir el escrito, con los destinatarios? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cuáles eran las condiciones de vida? ¿En qué tiempo de la historia? Todo eso es muy importante. Mira, les dos ejemplos así rapidito, sencillo. Primero, supongamos que vamos a estudiar el Salmo 24. Un salmo muy lindo, un salmo lleno de muchas verdades, de muchos principios que podemos enseñar. Pero cuando estamos estudiando el Salmo 24, llegamos al punto de entender que ese salmo lo escribió David. Y lo escribió para una ocasión específica. Y era cuando iban a trasladar el arca a la ciudad de Jerusalén desde la casa de Obed-edom. Y esa era una ocasión, una celebración grandísima en Israel. Muy importante. Porque desde que David fue proclamado rey, ungido como rey, él dijo, lo que primero que tenemos que hacer es traer el arca que le hemos tenido descuidada, el arca de la presencia del Señor. Tenemos que traerla a Jerusalén. Necesitamos al Señor viviendo en medio nuestro como Él lo diseñó, lo planeó. Y para esa ocasión, cuando iban a trasladar el arca, y uno encuentra eso en 1 Crónicas capítulo 13, 14, 15, 16, 17. Entonces, ¿será que es necesario, si uno entiende que esa canción fue escrita para esa ocasión, irse a Crónicas y leer todos los capítulos? Por supuesto. Por supuesto. Ahí está la esencia de esa canción. Y sin entender qué fue lo que ocurrió y la ocasión para la cual fue escrita la canción, yo no voy a poder encontrar mucho de la canción, no voy a poder hacer una exégesis del Salmo 24. El otro ejemplo es la primera carta de Pedro. Déjenme buscarlo un momentito, porque esa primera carta, cuando uno comienza la carta, él dice algo que es muy importante. Muy importante. Y él dice que en el versículo 1, en la primera carta, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Aquí ya nos dio mucha luz histórica. Pedro le está escribiendo a gente que estaba expatriada, que estaban dispersos, que estaban perseguidos. Y cuando uno lee esa primera carta de Pedro, está llena de palabras de ánimo en medio del sufrimiento y de la persecución. Claro, mire a quién les está escribiendo. Eso hay que entenderlo. Si yo quiero tomar un texto de primera de Pedro y hacer una exégesis de ese texto, ¿a quién les estaba escribiendo? ¿Cuáles son las circunstancias? Contexto histórico muy importante. El contexto cultural. Contexto cultural. ¿Qué características tenía la gente de ese ámbito, de ese tiempo, de esa cultura, de ese pueblo? ¿Cuáles eran las características? ¿Cómo vivían? ¿Cuál era la cultura? ¿Cuál era la cultura? Hoy en día, por ejemplo, es muy, muy común encontrar en muchísimas comunidades cristianas la danza como parte de la adoración de esas comunidades, y tienen grupos de danza. Y cuando uno pregunta, bueno, ¿eso se encuentra en la Biblia? Sí, claro, eso se encuentra en la Biblia, en el Antiguo Testamento sobre todo, está lleno de, o no lleno, pero en muchas ocasiones se menciona la danza como una expresión, pero esa es una expresión cultural de un pueblo, del pueblo judío o del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento.
era parte de la expresión cultural de ellos, que se nos muestra en las escrituras cómo ellos vivían su cultura, pero de ahí podemos llegar a decir que es un mandamiento para nosotros, para tenerlo en nuestros tiempos de adoración comunitaria hoy en día. No, esa es una expresión cultural de ese pueblo en ese tiempo. O también muchas veces se encuentra uno que en muchas comunidades pues se tratan de usar los instrumentos que ellos usaron en ese tiempo. Es complicado, ¿no? Para encontrar los mismos instrumentos que usaron en ese tiempo. Son contexto cultural. ¿Qué características tenía la gente en ese tiempo? ¿Cómo vivían? ¿Cuál era la cultura? ¿Qué hacían? ¿Cómo vivían? Todo eso es muy importante hasta donde podamos llegar a tener entendimiento de eso. Dos ejemplos. Uno en Lucas 7, si tienen ahí por favor sus Biblias, y buscan Lucas 7. Entonces, supongamos que uno está en este texto y uno quiere hacer un estudio de ese texto. Y encuentra uno ahí en Lucas 7, en el versículo 36, que es un pasaje absolutamente hermoso de Jesús perdonando a una mujer pecadora. Y lee uno en el versículo 36, uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él, y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Si uno no hace un estudio cultural e histórico, entonces uno dice, pues claro, estaba en una mesa como las que nosotros tenemos hoy en día. Y escucha uno todavía gente predicando sobre eso, diciendo, es muy posible que la mujer se escondió debajo de la mesa. Y después vino para hacer lo que hizo en los pies del Señor. No había una mesa de 4 patas como nosotros las tenemos hoy en día, de comedor, no. No, la forma en que ellos ponían la mesa era muy diferente. Era sobre el piso, colocaban muy posiblemente unos tapetes y ahí colocaban toda la comida, y luego había una especie de cojines alrededor y todos los invitados estaban recostados sobre sus cojines, su rostro y su mano cerca de la comida, pero sus pies al otro lado. Entonces no era una mesa del comedor como la de la casa, no. Muy importante entender todos esos contextos culturales del tiempo, de las costumbres. Otro ejemplo de eso es Deuteronomio. Deuteronomio es un versículo que hasta hoy en día todavía es usado por denominaciones enteras. Deuteronomio, miren el capítulo 22. En el versículo 5. 22:5. Dice Deuteronomio 22:5, la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor tu Dios. Entonces muchos leen eso y dicen, sí, por supuesto que no, la mujer prohibido tener ropa de hombre. Aquí no aceptaban mujeres con pantalones. Pero resulta que haciendo un estudio histórico, cultural de ese tiempo, nadie usaba pantalones en ese tiempo, porque no existían. Los hombres no usaban pantalones, usaban túnicas, parecidas a las de la mujer, pero que sí había diferencias, pero no. Entonces, el solo hecho de decir, sí, claro, vamos a prohibir los pantalones para las mujeres, ninguna mujer aquí viene con pantalón, porque la Biblia dice aquí, esa es una imprecisión, un error de interpretación por varios motivos. Uno, nosotros estamos bajo esta ley del Antiguo Testamento, pero todavía más obvio, y es que se ha sido un estudio de la cultura y del tiempo y de la forma en que vestían. Nadie se ponía pantalones porque no existían, los jeans, no. Entonces, solamente 2 ejemplos de ese contexto cultural. Contexto geográfico. Muy importante, vamos con histórico, cultural, ahora geográfico. ¿Dónde ocurrieron los hechos? ¿O dónde se dio esa historia? ¿Dónde se dio esa historia? Y hay muchos ejemplos que podríamos dar. En
En Apocalipsis 3, por ejemplo, si miramos Apocalipsis y vamos al capítulo 3, el verso 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, y no voy a leer todo el texto, pero hoy es muy importante que si yo voy a hacer un estudio de este texto, de este mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea, tengo que estudiar el texto y tengo que remontarme inmediatamente al contexto geográfico y dónde quedaba eso, cómo era esa ciudad, qué sucedía en esa ciudad, porque muchas de las cosas que son parte del mensaje tienen que ver con cosas que sucedían en la ciudad y con la geografía de la ciudad. Necesitamos estar familiarizados con eso y estamos estudiando este texto. ¿Qué pasaba ahí? Esta semana en nuestro estudio de Efesios, ¿no? Efesios 5, cuando Pablo comienza a hablar de todas esas prácticas de inmoralidad, inmediatamente en ese momentito, es que claro, está escribiéndole a estos cristianos que estaban en la ciudad de Éfeso. Y en la ciudad de Éfeso estaba el templo de Diana o Artemisa, esta diosa griega. Y resulta que era la diosa de la fertilidad y la forma en que la gente iba a adorar allá era ir a tener relaciones sexuales ilícitas con las prostitutas, mujeres y hombres que estaban en ese templo que eran sacerdotes de esa diosa. Y entonces el nivel de inmoralidad sexual en esa ciudad era absolutamente abrumante. Y en ese ambiente vivían ellos. Y Pablo les está diciendo, ustedes ya no pueden vivir como ellos. No, no, el Señor nos ha librado de las tinieblas. Ahora tenemos que vivir como hijos de luz. Apártense de todas esas cosas. Entiende uno mucho más el contexto geográfico. También es muy importante que nosotros entendamos geografía bíblica y que si estamos estudiando un pasaje, entonces sepamos bien dónde estaba ubicado eso, si todavía está, hoy en día qué es, dónde quedaban esas iglesias, por ejemplo, dónde estaban, hoy en día dónde es eso. La gran mayoría de ellas estaban en Turquía, lo que hoy en día es Turquía. El contexto geográfico. Alguien estaba en una ocasión hablando sobre cómo el Señor había librado el pueblo de Israel de Egipto y los había llevado a Palestina y cómo en el desierto duraron 40 años y alguien le preguntó, ¿podría ayudarnos y mostrarnos dónde, más o menos de dónde a dónde se fueron? Y había un mapa ahí en el lugar y no supo dónde estaba Palestina. Entonces todo esto necesitamos investigarlo y empaparnos de todo esto, contexto geográfico. Contexto circunstancial. ¿Qué condiciones rodeaban al autor y los recipientes del escrito? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cuáles eran las circunstancias de vida? ¿Qué estaba pasando con ellos, con los que escribieron y con los que recibieron el escrito? ¿Por qué fue escrita la carta? Por ejemplo, en el caso de las cartas, ¿por qué fueron escritas? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué pasaba? Con esta carta que se escribió se quería atacar un problema específico, porque hay cartas, la gran mayoría fueron escritas para responder a necesidades específicas o atacar problemas específicos, otras no. ¿Cuál era ese problema? Como el de los Gálatas que acabamos de mencionar. Muy importante entenderlo. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cuáles eran las condiciones? El contexto circunstancial. Cuando uno lee, por ejemplo, Primera de Timoteo, y yo sé que esto es controversial, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 11,
Pablo dice aquí, no, miremos desde el 9. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Y el 11 dice que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Entonces, hasta el día de hoy, denominaciones enteras, hablando de muchísimas, miles y miles de comunidades cristianas, no permiten a la mujer enseñar ni casi hablar en la congregación basados en que Pablo dijo esto aquí. Y hay controversia y hay obviamente otras diferentes posiciones, algunos que creen eso, otros que no creemos que eso sea así, que más bien le damos una interpretación porque creemos que fue escrito por una circunstancia específica, en un momento específico, en una comunidad específica donde había una necesidad y un problema que tenía que ser solucionado. Muy importante entender el contexto circunstancial. ¿Qué condiciones lo dan al autor y a los recipientes del escrito? ¿Por qué se escribió? Estas primera y segunda de Timoteo, en una buena parte, fueron escritas por Pablo para atacar problemas específicos que Timoteo estaba enfrentando como pastor en esa comunidad. Después de hacer tú mismo un estudio exhaustivo del texto que queremos enseñar, predicar, ahora investiga, muy importante, investiga las diferentes posiciones, comentarios que otros tienen acerca de ese mismo texto para enriquecer tu entendimiento del mismo. Oh, por supuesto que esto es muy enriquecedor. Entonces, aquí está el contraste o la claridad de lo que dijimos al principio. En primer lugar, yo no puedo llegar a un texto con mi mente llena de lo que yo escuché que otro enseñó acerca del texto. Esa no es la forma en que debe ser. Debo llegar de la mejor manera posible, desocupado de todas estas ideas preconcebidas o cosas que yo he escuchado, despojándome de todo eso. Pero en algún momento de mi estudio es muy importante estudiar, leer, investigar acerca de otros. Oye, tengo que saber a quién voy a recurrir, de quién voy a escuchar. ¿Qué dijeron ellos del texto? ¿Cuál fue su comentario acerca del texto? Aquí es donde aparecen todos estos comentarios bíblicos, a los cuales, si son buenos, sanos, es muy enriquecedor recurrir y escuchar y poder leer acerca de lo que ellos dijeron acerca del texto. En la historia de la iglesia, ¿qué se ha creído acerca de ese texto? Y aquí es donde yo considero que es muy aplicable lo que Pedro dijo. Pedro dijo, la Biblia no es de interpretación privada. Aquí sí es muy importante, yo creo que es muy aplicable, porque yo no puedo decir, no, esto es lo que yo considero que el texto significa y yo no voy a recurrir a nadie más ni voy a pensar en la historia de la iglesia. Es muy posible que toda la historia de la iglesia está equivocada. Yo tengo la razón. Sí, cómo no. Tengo que mirar la historia de la iglesia. ¿Qué pensaban de eso? Los apóstoles, los que le siguieron a los apóstoles, los padres de la iglesia, los reformadores, los que vinieron después de la reforma, qué pensaron de todos esos textos. Es muy importante entender y enriquecer mi entendimiento del texto, mi estudio del texto, con lo que otros dijeron, enseñaron, pensaron, interpretaron acerca del mismo texto que yo estoy estudiando. Al terminar todo este proceso, ¿cuánto dura? No sé, yo no sé, no hay un tiempo determinado para eso. Yo no puedo decir, el estudio del texto debe durar mínimo una semana. Yo no sé, pero necesitamos buen tiempo para hacer eso. Necesitamos buen tiempo para eso. Al terminar, o entre comillas, terminar el estudio del texto, necesitamos tener una libreta más o menos así, ¿sí? O un cuaderno
con muchas notas, cosas que hemos anotado del contexto histórico, del contexto circunstancial, de los comentarios de otros que dijeron, muchos apuntes, porque lo que viene ahora es comenzar a organizar todo eso. Pero esto que yo tengo aquí, ese cúmulo de apuntes, es el resultado de mi estudio del texto. Un estudio serio, un estudio concienzudo, un estudio profundo, utilizando todas las herramientas que yo tengo a mano. Tengo que tener un cúmulo de notas sobre el pasaje o sobre el texto y luego voy a comenzar a organizarlas. Déjame terminar diciendo hoy que a medida que nosotros estudiamos el texto y organizamos nuestras notas, y aquí voy a utilizar una ilustración del Antiguo Testamento del profeta Ezequiel, y es que al profeta Ezequiel se le dijo, cómete el rollo. Y sí, de pronto esta es una interpretación un poquito alegórica de esto, pero yo creo que necesitamos comernos este mensaje. Necesitamos comernos este estudio de este pasaje que estamos haciendo. Necesitamos hacerlo nuestro. Y aquí este es un proceso que obviamente es espiritual. Yo no creo que haya ningún parámetro determinado, pero sí necesitamos permitir que el Espíritu del Señor haga nuestro ese texto a medida que lo estudiamos. Y yo digo que es como comernos, no como Ezequiel, comernos ese rollo, comernos esta verdad, es hacerla nuestra, permitir que el Señor la ponga no solamente en nuestra mente, pero en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestro espíritu, hacer nuestra esta verdad. Acuérdense que iniciamos hablando de la definición, y en la definición dijimos que después del estudio histórico, gramatical y literario del pasaje en su contexto, el cual el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y a la experiencia del predicador, y a través del predicador a los oyentes. Y yo creo que es muy bueno cuando nosotros estamos enseñando o predicando, yo creo que es muy bueno hasta cierto punto sentir que este mensaje me está llegando más a mí que cualquiera de los que me está escuchando. Y es muy importante eso, que lo hagamos nuestro. Y sí, no siempre se logra como se debiera. Yo no tengo que decirlo, obviamente, que en mi experiencia, muchísimas veces yo siento que mensajes son mucho más parte de mí que otros, pero yo creo que deben ser parte de cada uno de nosotros en ese proceso del estudio y de encontrar, de hacer un exégesis del texto, utilizando todas esas herramientas que están a nuestro alcance y encontrando esa idea principal y luego comenzar a elaborarla, que es nuestro próximo tema, de cómo comenzar a organizar todas esas notas y armar nuestro sermón o nuestra enseñanza, nuestra predicación, como queramos llamar. Entonces, yo no vi ninguna manito por ahí, no sé si hay alguna pregunta o solo voy a recordarles que voy a mandarles a los que estamos aquí el material sobre, que no es mucho, es unas hojitas acerca de los métodos de interpretación bíblica y también la definición sobre predicación expositiva de Haddon Robinson. Milena, vi una manito levantada. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Víctor? Sí, Okay. Martín, la parte de, por ejemplo, yo he visto que muchos utilizan el buscar palabras en el idioma en que se escribió. ¿Es en qué parte de lo que vimos hoy iría y es importante o es muy importante o...?
Sí, vamos a tocarlo en otro punto, pero yo considero que es muy importante. Um, Hoy en día, pues, tenemos muchas herramientas que no se tenían antes. De todas maneras, obviamente yo creo que la ventaja de aquellos que estudian los idiomas, tanto el hebreo como el griego, y los llegan a dominar, es una gran ventaja. Uh, Habiendo dicho eso, hoy en día también hay muchísimas muy buenas herramientas de gente que se ha dedicado a estudiar esos idiomas y muchísimas veces la luz que nos da en la interpretación del estudio del texto, el significado original de las palabras es muy grande, muy grande. Hay palabras que cuando entendemos el significado original, nos ayudan muchísimo en nuestro estudio del texto. Eh, para dar un ejemplo, el hecho de entender que esa palabra bautizar que aparece tantas veces en nuestras Biblias significa en el contexto del Nuevo Testamento que, que era impregnar completamente, como cuando ellos metían telas para ser teñidas y las metían en la tinta y tenía que estar completamente sumergida para que la tela quedara completamente teñida del color que querían. Y cuando ya sacaban esa tela y estaba completamente teñida del color, decían que estaba bautizada. Todo eso nos da mucho entendimiento, el estudio de esas palabras. Yo considero que es una herramienta muy, muy importante y en otro momento vamos a hacer mención de cuán importante es el estudio de las palabras en los idiomas originales. Gracias, Víctor. Gracias, Martín. ¿Alguien más antes de irnos? Muy bien. Entonces, gracias por estar aquí. Bendiciones para todos y nos vemos en la próxima oportunidad que vamos a estar anunciando con debida anticipación. Un abrazo.